If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. La vida no vivida, la regla número 2, aplicaciones más allá del orden, meditación sobre, imagínate quién podría ser y luego apunta con determinación a eso. Hoy te voy a hablar absolutamente del nuevo libro del doctor Jordan Peterson que estamos siguiendo, ¿no? En nuestra masterclass de los miércoles, donde Karina Rieke tiene el día libre y Ramón Landino tiene el día libre, hemos trabajado, digamos, este libro nuevo, un libro importante, digamos, el libro de las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, que salió en 2018 y ahora que salió hace una semana, 2 semanas, 12 reglas más para vivir, más allá del orden, digamos, cada una de estas 12 reglas importantes que nosotros vamos a tratar de utilizar, meditar sobre ella y al mismo tiempo aplicar. La semana pasada nosotros trabajamos la regla número 1, que es, digamos, no denigres descuidadamente los logros creativos ni las instituciones culturales y sociales. La verdad, la familia, las posibilidades creativas que tienen los seres humanos, lo que es al mismo tiempo las ideologías, ¿no? La ciencia en sí mismo, los componentes fundamentales de lo que es vivir bajo las normas claves de la realidad, es la vida no vivida, ¿no? Y hablamos nosotros, no denigres descuidadamente los logros creativos ni las instituciones culturales, que es la regla número 1. Y al mismo tiempo podemos nosotros establecer el hecho de que hoy vamos a hablar con la regla número 2, que es imagínate quién tú podrías ser y luego apunta con determinación a eso. Así que qué bueno que están ahí con nosotros y para así definitivamente establecer algunos aspectos fundamentales y claves que vamos a trabajar nosotros el día entero de hoy, ¿no? Recuérdate que la vida no vivida es aquella vida, la que nosotros vivimos ahora y la que nosotros tenemos en nuestra mente, la que tenemos en nosotros mismos. Y esta, la vida que nosotros vivimos, la vida no vivida es la que está dentro de nosotros. Ese es el elemento número 2. Y la vida actual, la vida real, la que nosotros hacemos cada día. La vida soñada, aquella vida que está llena de deseos, que se ha llenado de frustraciones absolutamente y que nos permite a nosotros, en consecuencia, crear, digamos, los deseos fundamentales más allá del deseo, digamos, de lo que es el deseo de insatisfacción, el deseo, digamos, que es ese deseo importante que nos permite a nosotros desarrollar nuestras potencialidades, descubrir lo que está dentro de nosotros, descubrir, digamos, lo que son nuestras frustraciones y en tal sentido establecer, digamos, estructuras claves fundamentales que nos van a permitir lograr lo que queremos ser. Así que qué bueno que estás ahí. Y ya sabes, vacúnate. Colonial Creativos comenzó vacunándonos, es decir, comenzó en la pandemia junto con Ramón Landino y Karina Rieke para establecer, dar, digamos, consejos, opiniones científicas sobre las cuestiones de la salud mental y sentido general, la primera pandemia del coronavirus con 19. Ya yo me puse mi primera vacuna, Karina se puso su primera vacuna, Ramón se puso las 2 vacunas. Cuando te llegue tu turno, ponte tu vacuna, de eso se trata, ¿no? La segunda pandemia es la obesidad y por eso los jueves trabajamos lo que es las prácticas, las teorías, las técnicas, las clínicas sobre el atletismo del correr y además lo que es la pandemia de la obesidad, de la salud mental y los 3 psicoanalistas, los 3 psicoterapistas licenciados con más de 20 a 30 años de experiencia en los Estados Unidos, traemos cosas de interés a cada uno de ustedes. Por ejemplo, estamos trabajando lo que es el arte de la seducción, el amor, con la situación, digamos, de cómo para los jóvenes que van a estar en situaciones absolutamente como esa, la posibilidad del acoso, la posibilidad de
abuso. ¿Cuáles son las diferenciaciones entre eso y cómo utilizar los mecanismos fundamentales de la ciencia y la arte de la seducción para, digamos, aprender a conocer, acercarte a una mujer? Ese es el primer elemento. Segundo elemento es el hecho de que hablamos también nosotros el martes sobre la metapoesía. Y hoy lo que es, digamos, la vida no vivida. Y mañana vamos a trabajar lo que es lo que es la situación del correr. Y lo vamos a hacer, cómo correr en la lluvia, cómo correr en la descanso. Y yo lo he estado practicando durante, digamos, toda la semana pasada y esta semana. Y además, es importante, estoy en Kissimmee, estoy en Bel Air Beach, en la playa, se me fue, yo creo que se me fue, estoy en la playa de Bel Air y, digamos, la casa de campo de Tony, mi prima hermana Margie, y estamos con la familia Camilo y Camila, digamos, y reflexionando y también trabajando en la Florida, en Nueva York, con los pacientes, con la dinámica de la teleterapia, y el tele es el que nos permite hacer eso, estar contigo en las noches y al mismo tiempo hacer el trabajo y divertirnos. Excelente este proceso en la que la pandemia nos ha puesto a todos nosotros. Yo espero que tú lo disfrutes. Yo siempre te digo, cuídate, utiliza tu mascarilla, 16 pies de distancia, pero haz el espacio necesario para la meditación, para la creación, para el trabajo creativo continuo, para buscarte a ti mismo, ¿no? Y de eso se trata en esta pandemia. El viernes vamos a trabajar lo que es la psicología de la propuesta de matrimonio, el caso de J-Lo, de Jennifer López y Alex Rodríguez, la situación que está pasando, los chismes posibles, la propuesta de matrimonio y qué pasó con las dos propuestas del matrimonio y qué significación tiene para nosotros psicológicamente la propuesta, quién propone y por qué, quién debe esperar, por qué, cuáles son las dimensiones, digamos, las estructuras, institucionales que no se deben denigrar y que se deben utilizar a favor de uno, ¿no? Así que de eso se trata. Vamos nosotros entonces a hablar sobre la regla número 1, las aplicaciones posibles del libro de Jordan Peterson, Más allá del orden, la vida no vivida, imagínate quién podría ser y luego apunta con determinación a eso. Esta regla es una regla, digamos, absolutamente difícil y compleja, pero al mismo tiempo es una regla que está definida bajo un eje principal. ¿Quién eres tú? Es una búsqueda fundamental que tú tienes que hacer desde tu vida pasada, presente y futuro. ¿Quién tú has sido? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué cultura está? ¿En qué idioma has sido estructurado? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué logros has tenido a nivel ejecutivo, a nivel familiar, a nivel de tus relaciones con los demás, a nivel de trabajo y a nivel de los deseos de esa vida no vivida que está a nivel interior? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus metas pequeñas a largo plazo en el futuro, ¿no? Ese es el primer elemento. El ser humano tiene que saber quién es, hacia dónde va, hacia qué apuntar, cuáles son los aspectos y las situaciones, las cosas de la vida a las que tenemos que nosotros apuntar. Ese es otro aspecto clave, ¿no? ¿A qué apuntamos? A nivel de qué jerarquía y dimensión del valor debemos nosotros apuntar. Eso es, digamos, el primer elemento que establece Jordan Peterson en su libro, en la regla número 2. Imagínate quién tú podrías ser. Y él establece que nosotros tenemos una fuente de imaginarnos quiénes podríamos ser. Digamos, el imaginarnos quién podríamos ser puede venir de la dimensión de Sócrates, que planteó que nosotros tenemos un conocimiento innato a partir de los estudios, del seguimiento de Platón, que tenemos un conocimiento innato, que todo el conocimiento de nosotros mismos, de la humanidad, de la cultura, está innatamente en nuestro cerebro, y lo que no tenemos que hacer es recordar, es aprender recordando. Y Peter dice que nosotros, digamos, nos diferenciamos de los animales por el hecho de que podemos aprender cosas nuevas y esas cosas nuevas nosotros podemos comunicar a los demás. Y las cosas que le comunicamos a los demás aparecen lo que se llama la emergencia de lo inolvidable. Y la emergencia de lo inolvidable es lo que nos va a permitir a nosotros recordar los héroes, los dramas, las historias que han sido contadas por los profetas, los artistas, los escritores, los chamanes, los bardos y los místicos para darnos lo que son el camino ideal de lo que podía ser y ha sido la vida de héroes, la vida de héroes que siempre va a estar ligada a dramas, a historias particulares, en las historias que crean estructuras
que desde las creaciones de las religiones, de la creación de las sociedades y las posiciones políticas, los seres humanos han estado creándose historias. Y esas historias nosotros vamos a encontrar como en Harry Potter, en el Hobbit, lo vamos a encontrar, digamos, en el Éxodo de Moisés, la dimensión filosófica que tiene cuando Dios le dice, busca a mi gente, habla con el faraón, con Egipto, sácalo y llévalo a la tierra prometida. Esa es una historia que crea un patrón, el patrón del héroe que tiene unos objetivos, que tiene unas reglas fundamentales que seguir. Esas reglas permiten, a diferencia del ser humano, digamos, establecer una conexión con los demás. O sea que el primer elemento es establecer dónde estás, qué tú buscas, cuál es tu pasado, cuál es tu presente, hacia dónde vas, qué está sucediendo ahora, y a partir de eso estructurarlo a reglas fundamentales de vida y al mismo tiempo a lo que son las historias que se conectan en una dimensión, digamos, fundamental. Ese es el aspecto, digamos, clave cuando, ¿cómo sabes tú quién eres? ¿Quién puede ser, cuál puede ser la fuente de tu saber, de nuestro propio saber, en términos del hecho de que están las ideas innatas de Sócrates por un lado y la diferencia que existe con un animal y nosotros que tenemos la capacidad de aprender y conocer nuevas cosas, nuevas ideas originales y a partir de ellas transformarnos nosotros y transformar a la comunidad y a las cosas en las que estamos nosotros envueltos, ¿no? Y de esa gran experiencia que es una, digamos, que es cada uno de nosotros tenemos una, con el éxodo de Moisés, la posibilidad de llevarme a mí mismo, llevar a mi familia, llevar a mi gente, llevar a mi comunidad, la comunidad latina, la comunidad suficiente, la comunidad de mujeres, la comunidad de los afroamericanos, de los indígenas, esa comunidad nosotros podemos llevarla a una tierra prometida, construir esa tierra prometida como nosotros queremos, con las reglas, los dominios fundamentales y al mismo tiempo, digamos, crear filosofías y políticas fundamentales. Él establece eso, ¿no? Que el Éxodo, Moisés, la dimensión de las reglas y poder llevarlo a una tierra ideal, a una tierra prometida, es una regla que crea una estructura que nosotros en cualquier momento podemos llevarnos a esa tierra prometida a nivel individual o a nivel social. Ese es el elemento. ¿De dónde viene nuestro saber? Viene de todas las organizaciones de los conocimientos que los seres humanos han establecido a través de milenios, a través de su historia, las cosas que nos contamos y que se tornan, digamos, la emergencia de lo inolvidable. La evidencia de lo inolvidable se da a través de las historias, las revelaciones y cuando nosotros nos convertimos científicos de nosotros mismos. Nosotros sabemos, buscamos qué me gusta, qué no me gusta, qué me hacen daño, qué no me hacen daño, qué está alrededor de mí, cuáles son las calles, cuáles son las ciudades, cuáles son los amigos, cuáles son los vecinos, cuál es la estructura política, las instituciones sociales, dónde está la escuela, dónde están los trabajos. Nosotros podemos ser científicos nosotros mismos y descubrir qué cosas somos afines, qué cosas nos gustan y qué no nos gustan, porque cada una de esas cosas están establecidas a partir de estructuras, digamos, permanentes, estructuras que otros hombres han establecido para uno de nosotros. Entonces, eso crea, digamos, lo que son historias inolvidables, y esas historias inolvidables son la esencia exactamente de la humanidad, que de alguna manera ha quedado dormida para muchos de nosotros. Y muchos de nosotros nos recurren a esas historias dormidas del héroe, de la tierra prometida, que están en los escritos, en los poemas, en los rituales que cada sociedad, cada cultura establece para nosotros. Y es una manera de nosotros también conocernos a nosotros mismos y cambiarnos a nosotros mismos de una manera creativa, ¿no? Entonces, Camilo, tráeme el libro que está ahí, el libro de Peterson. Hay varias preguntas en ese capítulo, ¿verdad? Que es la emergencia de lo inolvidable, que a mí me gustaría compartir con ustedes. Karina, ¿se escucha en Facebook? Excelente. Entonces, hay en la página 58, hay una pregunta que me parece a mí que yo debo compartir con ustedes, y es, la pregunta es esta: ¿quién eres tú? O al menos, ¿quién tú podrías ser? ¿Quién eres tú y al menos quién tú podrías? La respuesta es esta: una parte de la fuerza humana constante que confronta lo terrible, desconocido, de una manera voluntaria, ¿verdad? Es la fuerza eterna que es constante y que confronta
lo terrible desconocido voluntariamente. Tú eres esa fuerza que dice, yo me voy a mudar de Santo Domingo para Nueva York. Yo me voy a buscar un trabajo en la Florida. Es decir, eso que es terrible, eso que es, digamos, desconocido, el dragón, yo voy a enfrentar a Satanás, yo voy a enfrentar la muerte, yo voy a enfrentar al enemigo y yo lo voy a hacer de una manera voluntaria. ¿Quién tú podrías ser si tú utilizas esa fuerza eterna, constante, voluntaria, que cada uno de nosotros tenemos y que cada humano ha hecho? Cada humano ha tenido que dejar al amigo, a la familia, al esposo, ha tenido que enfrentarse a los estilos, ha tenido que enfrentarse a unas metas distintas, ¿no? Esa es una respuesta a quién eres tú o cómo yo podría, quién yo podría ser. La segunda parte, es la parte de la fuerza externa que trasciende lo novato y al mismo tiempo se convierte en lo peligroso de una manera controlada para entender lo diabólico y encontrarlo en su cueva. Es decir, es esa fuerza trascendente que de una manera que trasciende lo novato, que tiene el conocimiento y al mismo tiempo se convierte en un ser peligroso de una manera controlada para entender lo diabólico y encerrarlo en su cueva. Es decir, el conocimiento necesario que nosotros tenemos que entender para no ser lo inocente suficiente y saber que existe la maldad, que existe lo diabólico, que existe lo malévolo, y al mismo tiempo, digamos, encontrarlo, entenderlo y enfrentarlo y dejarlo en su cueva. Es la dimensión del sujeto. Tú no puedes ser inocente. Hay gente en la familia, en el trabajo, que son malévolas. Tú tienes que entenderlo, convertirte en lo peligroso suficiente, controladamente, para enfrentarlo y dejarlo en la cueva. Es la parte de la fuerza externa que enfrenta el caos y que lo convierte en productividad. Es el sujeto aquel que tiene problemas económicos, tiene problemas financieros, tiene problemas de hogar, tiene problemas en la casa. Es el caos, pero hace todo lo posible pensándolo de convertir el caos en productivo. Eso es lo que nosotros podríamos ser. Ese es, digamos, imagínate quién tú puedes ser. Es la fuerte, esa es la manera de ir a esas historias, digamos, inolvidables que nosotros mismos no creamos y queremos absolutamente hacerlo. Y además la respuesta estaría, toma el orden que se convierte restrictivo, redúcelo al caos y al mismo tiempo vuelve a convertirlo en productivo. Toma el orden que se ha convertido restrictivo, las situaciones con el esposo que abusa, que acosa, las situaciones con el gobierno, con el Estado, las situaciones con la pandemia que han convertido todo esto en un caos que ha reducido tu vida. Redúcelo de nuevo al caos, llévalo a su máxima expresión y al mismo tiempo conviértelo en productivo. Esas son las vías fundamentales a partir de la cual nosotros podemos enfrentarnos y conocer quiénes somos nosotros, y esas son las vías que están dadas en las diferentes historias. Detrás de eso es que entonces establecer qué es a lo que yo debo apuntar. Ese es el primer elemento, y el segundo elemento, en qué yo me podría convertir, y al mismo tiempo cuáles son los elementos de valores que yo debo absolutamente seguir. Entonces, Peterson sigue hablando lo que es, digamos, el capítulo número 3, who you could be, que tú podías ser, materia prima. Y materia prima es fundamentalmente el hecho de que existe el mundo como metamundo, y el mundo se te va a presentar como potencialidad. Todas las cosas va a ser como potencialidad, todas las cosas va a estar presentada como información. Y la potencialidad es lo que podremos ser, lo que es desconocido. La información es aquello que de alguna manera está presente en una carta, y esa carta puede significar, digamos, que ese correo electrónico puede ser el cheque de Biden, o puede ser una carta sobre los taxes que te mandó también chévere, gracias Karina, que me está dando instrucciones fundamentales para cómo sigue la transmisión, y yo quiero saber si me escucho, porque
el audífono se le ponen las baterías. Entonces, eso significa el hecho de que, por ejemplo, el mundo se lo va a presentar como potencial, se lo va a presentar como información. Y nosotros tenemos, digamos, la manera que podamos enfrentar el mundo como información o como carta, también va a tener dos respuestas fundamentales. La primera es, y está en inglés, how those are you going to think you went through a problem, and maybe and begin to address. ¿Cómo tú enfrentas un problema y comienzas a enfrentarlo una vez se te presenta como información o se te presenta como potencial? Si tú, en principio, vas a ignorar lo que tú sabes y pretende que todas las cosas están correctas, y tú sientes emocionalmente que no son así, y las consecuencias de que significa de que tú no enfrentes esas cosas, y vas a pagar el precio psicológico y fisiológico inevitable. Es decir, cuando tú ignoras la carta, cuando tú no abres el correo, cuando tú no pones atención a las cosas que son urgentes y que tienes que resolver fisiológicamente y psicológicamente, tú sabes, tienes la ansiedad y al mismo tiempo tú sabes el precio que vas a pagar, que vas a tener problemas con la casa, que vas a tener problemas con el trabajo, que vas a tener problemas con los taxes, que va a tener problemas con los niños, que va a tener con la mujer, que va a tener problemas con la sociedad o que va a tener problemas con la salud, porque tú sientes fisiológicamente que ese potencial, esa información, esa carta, eso que tú sabes que puede convertirse en caótico, no lo estás poniendo atención. Y la segunda parte, pay, y a consecuencia, it is the former route, y la otra es, digamos, o ignorar, y la siguiente es ponerle atención a la información, codificar la información y hacer los arreglos que tienen que hacer. A escribir la carta, resolver los problemas, escribir la carta, enviar la carta, responder el correo, abrir el correo, fundamentalmente, ¿no? Él dice que el mundo, de alguna manera, está para darnos las instrucciones necesarias. Lo único que tenemos que enfrentarlo, así como se enfrenta lo desconocido, así como se enfrenta el dragón, así como se enfrenta el misterio, así como se enfrenta eso que nosotros que tenemos que saber, inscribirnos, hacer la llamada, responder a las cosas que de alguna manera se van a convertir en fenómenos que van a destruir nuestro estado de ánimo fisiológicamente y al mismo tiempo que van a impedirnos y que nos van a mantener un caos continuo que ya está presentido, que de alguna manera sabemos que existe por ahí. El otro aspecto es, digamos, cómo pasa el ser humano del politeísmo, que es el tercer aspecto, cómo pasa el ser humano de lo que es el politeísmo al moniteísmo y la emergencia del héroe virtuoso, y al mismo tiempo quién podría ser, y habla, digamos, de lo que es la estructura del crecimiento mitológico del mundo a partir de Apsu y Tiamat, héroes fundamentales que se convirtieron en dictadores, y de esta dictadura de Apsu a Tiamat se reunió la tribu, mató a Apsu, y Tiamat se convirtió en una mujer cruel, que mató incluso a la misma comunidad, y a partir de recreaciones de los mismos dioses se llegó a crear el dios Marduk, y el dios Marduk va a representar el más alto valor, quien al mismo tiempo dijo que para matar a Tiamat tenían que darle las leyes las leyes que lo hacían digno y todopoderoso, y al mismo tiempo, digamos, poder crear una dimensión distinta, porque él tenía la capacidad de trascender al ser humano, la capacidad de conocerlo, la capacidad de mirarlo, la fuerza necesaria, digamos, para cambiar y destruir a Tiamat, y era, digamos, el dios presentificado. Y este dios, de alguna manera, tiene todas las características que los dioses han tenido en las diferentes culturas, como se ha establecido, digamos, las concepciones de lo que es lo supremo, de lo que es el más alto nivel, y él habla un poco del meta-God, los principios fundamentales que hacen un Dios, y los principios fundamentales que hacen un Dios están íntimamente elaborados en lo que es la esencia del Dios, y son aquellos, los principales más altos valores, los que están íntimamente ligados a la soberanidad de los seres humanos.
aquellos altos valores de la verdad, la moral, la seguridad, la belleza, son los componentes que representan al Dios que está en la jerarquía más alta. Y Marduk tenía, digamos, esos elementos. Tenía el ingenio de ver las cosas, de establecer los conflictos, tenía el ingenio de la fortaleza, que eran las características fundamentales, tenía el genio de la bondad y pudo al mismo tiempo, digamos, pasar de esta dimensión de que todas las tribus puedan crear sus propios dioses que son destructivos, que son restrictivos, y a un ser supremo que tenía todas las características y todos los valores. Y al mismo tiempo poder ser el redimible que podía vencer el dragón, que podía vencer a Satanás, que podría vencer como San Michael, como San Miguel, San George, que crearon a partir de las mismas estructuras del héroe, utilizando también los Avengers, Iron Man, The Hobbit, los aspectos de la cristiandad, Saint Patrick, Harry Potter, utilizando las dimensiones como el héroe que se va a una escuela, que estudia, que está acechado por la gran serpiente, que siempre lo quiere, que lo hiere, que está al borde de la muerte, pero al mismo tiempo con la sabiduría de los maestros, con la fortaleza, con el coraje, vence al dragón y salva a la escuela. En el caso de Harry Potter pasa lo mismo, digamos, con las diferentes historias que son patrones fundamentales del ser supremo que vence a Satanás, que vence al dragón, que vence al monstruo restrictivo, que vence al caos, y en ese proceso, digamos, muere, pero se revive, y en ese proceso también se encuentra, y es la manera de cómo uno conocerse a uno mismo. El quinto aspecto es el quinto aspecto es héroes, los dragones, la muerte y el renacimiento, que de alguna manera hemos tocado, porque es lo que va a utilizar la cultura para, a partir de esa cultura, establecer los patrones que nos permiten a nosotros ser lo que somos, siguiendo una estructura que va desde los símbolos progresivos de la serpiente como el diablo depredador, el enemigo humano externo, que es la serpiente, que es depredador, que es lo diabólico. Y tercero, la subjetividad, lo personal, la psicología, lo vengativo, la parte negra, lo engañoso, y la serpiente como depredador evil. Es decir, el símbolo es la serpiente fundamental como depredador, que en la Génesis crea todo el caos fundamental. Luego, lo externo, lo enemigo, el otro como depredador, la comunidad como depredador, el jefe como depredador, y después lo subjetivo como lo personal, psicológicamente lo que nosotros somos, llevamos lo oscuro, lo vengativo, lo engañoso, llevamos en nuestro ser la serpiente, lo diabólico, lo depredador. Esa es, digamos, la estructura para establecer entonces al final how to act, cómo tú actúas. Y él dice, nosotros actuamos fundamentalmente por el comportamiento y lo actuamos imitando a los demás, como lo que hace papá. Nosotros sabemos que los niños generalmente aprenden imitando al papá por hombres, exactamente. Si papá le dice al muchacho, no fume, pero tú fumas, el muchacho el fuma, generalmente el niño va a terminar haciendo lo que el papá hace, lo va a asumir absolutamente. Por imitación, por mímica, podemos llegar a hacer lo que el otro hace. El otro fue doctor, si el otro fue abogado, el vecino del frente, si mi papá fue abogado, por imitación. Pero el ser humano no es solamente por imitación y mímica, sino que el ser humano también puede, digamos, recrearlo a partir de palabras, a partir de historias. Que la vinculación más importante en nosotros los seres humanos son las historias contadas, las historias en los libros, las historias en las religiones, en los biblios, en las Biblias, las historias en las culturas, las historias de los creadores, de los chamanes. Esas historias son lo que van a permitir nosotros buscar un curso heroico que nos permita trascendernos a nosotros mismos e ir más allá del caos y crear de una manera un orden para nosotros mismos, ¿no? Entonces, es la historia, a través de la literatura, a través de los dramas, nosotros vamos a encontrar esa dimensión de lo que Peterson llama, en Jordan Peterson, Beyond Order, que es el libro que estamos estudiando, la regla número 2, digamos,
el metahéroe, que no es más que el héroe es aquel héroe que existe de una manera lógica en un lugar que es común a través de todos los lugares donde se requiere el heroísmo. El metahéroe es aquel héroe que existe lógicamente, que es común en un lugar donde va a existir en todos esos lugares el heroísmo, ¿no? It's a place that was common across all places requiring heroism. Es el lugar donde es común el hecho de que exista el heroísmo. En aquellos lugares donde salió un hombre que pudo hacer una cosa heroica, que venció los estudios, que venció las tribulaciones del padrastro, del papá, de la mamá, que venció lo Snake, que venció lo diabólico, que venció lo malo y pudo trascenderse y lograr crearse a sí mismo con una manera, digamos, fundamental de ver las cosas, de no ser ingenuo, de conocer, aquí tengo una cosa que me está molestando, de conocerse a sí mismo y en consecuencia, digamos, seguir la vía del héroe. Y finalmente está el hecho de que el objetivo es fundamentalmente transformarnos a nosotros mismos, transformarnos de una manera profunda, que podamos, digamos, ser efectivos en contra del enemigo demoníaco, que puede ser la serpiente ideológica del totalitarismo o la serpiente de las formas sociales restrictivas o la serpiente de las formas personales restrictivas. ¿A qué tú debes apuntar? ¿No? O sea, la regla es, imagínate quién podría ser y luego apunta con determinación a eso. ¿A qué se debe apuntar? Se debe apuntar a cualquier cosa que te permita cambiar tu estado de vida actual, a lo que sea, es la vida no vivida. Es decir, me voy a inscribir en la universidad, me voy a mudar a una nueva ciudad, voy a hablar con la compañera, voy a hablar con el esposo, voy a coger el curso, voy a coger el certificado, voy a hablar con la hija, ¿no? Apuntar a algo, cualquier cosa que sea, porque ese apuntar a algo te va a llevar a cambiarte en el proceso. Ese es el primer elemento. Aim at something, apunta a lo que sea, dedícate a algo, trata de hacer algo. No te quede haciendo lo mismo siempre. Ese es el objetivo, ¿no? Imagínate quién tú podrías ser, luego apunta con determinación a eso. Número 2, después que tú has apuntado a algo, entonces tú puedes, digamos, apuntar a algo que es profundo, que es noble y que es grande, ¿no? Yo voy a convertirme en congresista, en concejal, en presidente de los Estados Unidos, en presidente del partido, presidente del comité de la unión de profesionales, ¿no? Algo que sea profundo, voy a dedicarme a hacer un libro, voy a dedicarme a correr un maratón, que sea algo que sea noble, que sea lofty, que sea profundo. Voy a ayudarme a crear una institución no for profit, algo que sea noble, profundo y que sea grande, ¿no? Y además, en ese proceso vas a encontrar que hay muchas cosas que son objetivos que pueden ser muy fuertes y que te pueden de la mano. Ahora, puedes en un momento determinado cambiar de que en vez de estudiar medicina, voy a estudiar enfermería, o en vez de estudiar 8 años, voy a estudiar 2 años. Y lo que dice Peterson es que en el momento en que tú que vayas a cambiar, debe discriminar el hecho si lo que está haciendo es cambiando por la medicina a la enfermería o lo que está haciendo es renunciando. Que hay un trecho muy grande en términos de renunciar por un lado y cambiar. El objetivo es, si has cambiado por algo que te da más fuerza, está bien. Pero si has cambiado por algo que te dé más fuerza, no está bien. Por lo que está haciendo es renunciar. Y el objetivo es que el héroe no debe renunciar en el proceso de apuntar a algo y dedicarse con determinación a eso mismo, ¿no? Después que el aspecto final es que de una manera importante va a cambiar el tiempo, la incrementación de una manera graciosa, te va a tener mayor maestría, va a tener mayor conocimiento y puedes realmente comenzar a tener pequeños logros, puedes al mismo tiempo
lograr el certificado, lograr la meta, terminar la carrera, terminar el maratón, puede hacer la conversación y va, digamos, creando de alguna manera maestría en la medida que comienzas a apuntar de una manera mejor, porque vas a practicar, vas a conocer el negocio, vas a conocer el trabajo mejor y ese proceso va a ser campo específico o campo amplio y va a tener grandes éxitos, pequeños éxitos, a tener grandes éxitos. Y al final, con suerte, tú vas a encontrar una historia que sea significativa y productiva y que va al mismo tiempo a cambiar esta historia y te va a cambiar a ti. Porque la manera en que nosotros imaginamos que nosotros somos es creándonos historias, ver las historias. La historia de mi tío que fue en los 65 en Estados Unidos y trabajó en una factoría y entonces vino y ahora mira es un gran comerciante, tiene una casa, sus dos muchachos son doctores y él ayudó a su mamá, a su tío, a su papá. Esa es va a encontrar una historia productiva. Mi papá, digamos, yo que estuve ahí y digamos para yo terminar mi escuela tenía que vender helado o tuve digamos que limpiar zapatos para yo comprar mis cuadernos y comprar digamos los lápices necesarios y luego para terminar mi high school y digamos volver a trabajar y yo poder lo primero que hice mi primer año y segundo año fue hacerle una casa a mamá, porque mamá, a pesar de que tenía un padrastro que era difícil, que era complicado, a pesar que había venido digamos, de una situación incómoda, mi mamá estuvo presente ahí. Yo mi primer y segundo año tuve el valor de comprarle una casa a mamá y después viajé a Europa y en Europa hice un trabajo, hice una farmacia y de esa farmacia encontré una mujer extraordinaria y a partir de ahí he estado, digamos, creciendo, ¿no? Es decir, encontrar una historia significativa, productiva, mejorarla y a través de esa historia nosotros podemos encontrar momentos de satisfacción y gozo. Posiblemente podemos encontrar momentos de satisfacción y gozo por el camino del hombre superior, un camino de retos continuos que no se terminan, que no se paran como la del Shark. Ese es con suerte o con determinación, con voluntad. Con suerte o con determinación o voluntad también tú puedes convertirte en el héroe de tu historia y ser el creador, hacer las formaciones creativas necesarias y ser el benefactor de tu familia y de la sociedad en sentido general. Tú puedes llegar a ser el gran escritor, el gran cantante, el gran músico, el gran doctor, el gran abogado. Tú puedes ser ese sujeto que pueda ser el benefactor de los logros fundamentales que tienen tus hijos, que tienen la comunidad, porque tú has querido convertirte en ese héroe. Entonces al final termina, imagine who you could be and then aim single-mindedly at that. Imagina qué tú puedes ser y dedícate y luego apunta con determinación a eso, ¿no? Esas son, digamos, ese es el texto, la aplicación, digamos, la regla número 2 del libro Más allá del orden del doctor Jordan Peterson, que salió hace 2 semanas. Él está haciendo una serie de entrevistas en YouTube y está aplicando las diferentes reglas y yo quería, digamos, y trabajarla. La he trabajado la semana pasada, la he escuchado por audio, la he leído varias veces y traerla exactamente con sus complicaciones, ¿no? Ese es el primer elemento. El tema 1 es quién eres y qué puede ser. El tema 2, la emergencia de lo inolvidable. El tema 3, materia prima, que podría ser 1. El tema 4 es paliteísmo y monoteísmo, emergencia del héroe virtuoso, quién puede ser número 2. El tema 5, héroes, dragones, la muerte, renacimiento, quién puede ser número 3. Y entonces, cómo actuar, que tiene que ver con la imitación, en términos de comportamiento, las palabras, crear historias, y las historias tienen comunicaciones que están íntimamente ligadas a las grandes historias de la humanidad, que son la esencia de la humanidad, a la literatura y al mito, la dimensión del metahéroe por un lado, del metamundo, ¿no? Donde están los más grandes valores del Dios que está en la gran jerarquía
por un lado, y al final apunta algo pasado, presente, inmediatamente ahora, apunta algo, digamos, que sea noble, que sea profundo y que sea grande, y al mismo tiempo utiliza a través de la gracia la gracia del incremento del tiempo, va a encontrar maestría, y a través de la voluntad y la suerte vas a encontrar una historia significativa. Es como, por ejemplo, una joven que llegó a la Casa de la Cultura Dominicana, que, digamos, quería ser un artista, encontró a un poeta conocedor, que sabía la dimensión de la feminidad, que podría conocer sus grandes potenciales, y a partir de ahí se casaron, tienen 21 años, tienen 2 muchachos, doctor en salud mental, es psicoterapista, es una autora, es la dimensión de crear una historia significativa, y esa historia significativa que sea productiva, cambiarla, y posiblemente tú puedes encontrar satisfacción y puedes encontrar gozo. Y el otro aspecto, con voluntad y suerte, tú puedes llegar a ser el héroe y crear tu propia historia al mismo tiempo, ser el benefactor de tu familia y de la sociedad en sentido general, ¿no? Sí, las aplicaciones son lo que nosotros podemos llegar a hacer, lo podemos lograr viendo una novela, un cuento, un drama, una película, la historia personal de nuestra familia, de nuestros amigos, y la historia personal en la que tú has estado, puede ser. Y al mismo tiempo esa historia, buscar satisfacción en esa historia, buscar, digamos, los elementos productivos y creativos para tú llegar a ser quien tú eres. Las historias son transformadoras, las historias han cambiado la esencia, son patrones fundamentales. La otra historia, convertirte en héroe, y un héroe puede ser tú, tu hijo, tu papá, tu mamá, lo que sucedió con tu tío en una ocasión, lo que está sucediendo con Biden, lo que está sucediendo con Cuomo, es decir, esos héroes que son patrones fundamentales. Entonces yo quiero ser ese doctor, yo quiero ser ese Alex Rodríguez, yo quiero ser ese actor, yo quiero ser esa actriz, yo quiero ser esa cantante, y nosotros entonces comenzamos a estudiar a ese sujeto y seguimos ese patrón que está ahí, y ese patrón nos va a ayudar a nosotros a ser a quien nosotros queremos ser, hacer que nosotros queremos ser, que está íntimamente ligado a los grandes valores, porque los grandes valores están íntimamente ligados también a aquel sujeto que salió, vio el caos, vio dónde estaba lo malévolo, dónde estaba la maldad, controló su agresión y controló a lo diabólico, fue más allá del caos, entendió el caos y produjo el orden. O cuando el orden estaba en orden, vino la pandemia, supo lo que tenía que hacer en el proceso de la pandemia, cuidarse, cuidar a los demás, digamos, utilizar los elementos de la tecnología, continuar trabajando para los demás a nivel de la tecnología, del Zoom, de la comunicación remota. Se mantuvo saludable, mantuvo a otros saludables, al pasar de la crisis, a pesar de los problemas, en el proceso del caos pudo crear un poquito orden y pudo, digamos, al mismo tiempo transformar la vida de los demás y crear una historia significativa que va creciendo para buscar satisfacción y al mismo tiempo poder tener goces si es posible. O es el sujeto que es el héroe porque encontró a otro que fue Ramón, a otra que fue Karina, y crearon un proceso donde saludablemente transformaron la vida de los que están ahí, nos están escuchando, y en ese proceso nosotros hemos sido los factores de ustedes, nosotros y la familia, ¿no? Entonces es la dimensión, digamos, de el héroe y la historia, que crea patrones fundamentales a partir de los cuatro nosotros imaginamos lo que podríamos ser, ¿verdad? El abogado, el doctor, el poeta, el artista, el cantante, y tú vas a ver que, wow, yo artista, fue por fulanito. En el caso mío, yo quería ser psicoanalista, yo quería ser Freud, ese fue el hombre mío. Entonces, hasta los hijos míos sabían quién era Freud y lo dirían que era el abuelo. Y estudié al tipo todos los libros que había. En el momento que yo quise ser psicoanalista, vine a ser psicoanalista, me inscribí, hice mi maestría, conseguí mi licencia, después era Lacan y yo quería ser Lacan. Es decir, que hay patrones. Yo quiero ser como mi tía, yo quiero ser como mi prima, yo quiero ser como mi amigo, yo quiero ser como el cuñado. Hay patrones fundamentales que te van a enseñar a ti a quién tú puedes ser, y utilizar historias familiares, historias y mitologías fundamentales que te pueden enseñar como historia quién tú puedes ser. Así que me están haciendo señales aquí que hay hambre.
Vamos a darle para allá. Y este es, digamos, el Masterclass 239, la vida no vivida, regla número 2, aplicación, más allá del orden, meditación sobre imagínate quién podría ser, y luego apunta con determinación a eso. Y en el Masterclass que viene, en los miércoles, la vida no vivida, voy a trabajar la Do Not Hide Unwanted Things on the Fog, regla número 3. No escondas cosas, no queridas en la oscuridad, en the fog. ¿Cómo se llama? ¿Qué es the fog? La niebla. No escondas cosas no deseadas en la niebla. No tires los trapos sucios debajo de la cama. Esa es la idea. No tires los platos sucios debajo de la cama. No pongas las cosas que no quieras, unwanted, que tú no deseas, los problemas, ¿verdad? Los caos, los traumas, las situaciones, las dificultades debajo de la cama, en la niebla. Do not hide unwanted things in the fog. Ese es para el miércoles que viene, en la vida no vivida, la regla número 3 del doctor Jordan Peterson. Así que cómprate el libro, porque cada semana vamos a estar trabajando una de las reglas. Esta regla de hoy fue difícil para mí presentarla, estudiarla, pero está, digamos, ubicada en buscar una historia significativa, una historia en drama, autores, escrituras, actores, la Biblia, y al mismo tiempo tú convertirte en ese héroe, que puede ser un amigo, el primo, está en la familia. Y entonces aplicarla y convertirte en eso, y eso te va a llevar digamos, a lograr los objetivos tuyos. Bye. Desde Bel Air Beach.